Estaremos hoy con el señor Martín Carlevaro de Berkey Meyer Abogados, que está dando, está dando un masterclass acerca de lo que es el SPV, cómo se estructura y hablando de los distintos componentes de lo que fue esta operación. Bien, ¿quién es Martín Carlevaro? Estudió leyes en la Universidad Católica en Argentina, luego hizo un MBA en el IAE. Se especializa en varias cosas referentes a lo que es el mundo de las inversiones en las finanzas. Ahí tenemos Project Finance, M&A, infraestructura, concesiones de obras, las PPP, las alianzas público-privadas. Trabajó con varios proyectos en varios países, más de unos 30 proyectos en Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú. O sea, conoce las leyes de varios países, las diferencias, la experiencia que hay con los ministerios de obras de respectivos países que serán seguramente bastante ricas. Ese know-how que tiene, y tiene más de 20 años de experiencia dentro de lo que es el mundo de las leyes, los contratos, de las inversiones. Trabajó como Regional Legal Counsel de la firma, a ver si lo digo bien, señor, Skanska Infrastructure, ¿ok? Y desde hace unos años ya es partner del Berkey Meyer, el estudio jurídico Berkey Meyer. También aprovecho y un saludo también a los señores socios, también al crew, a los abogados también que están ahí. Que fuimos también compañeros el año pasado en un curso del ICC de Dispute Boards. También lideró, como también decía, la primera APP licitada para la ampliación y duplicación de las rutas 2 y 7, que ya es muy conocido, como decía, es un hito. Y trabajó, asesoró con un equipo multidisciplinario lo que es una realidad ya, financiamiento de un segmento del corredor bioceánico a través de una figura que estaremos hablando hoy, presentando hoy académicamente. Y bueno, gracias de vuelta, señor, por estar. Nos honra que esté acá. Presentamos entonces el concepto del Special Purpose Vehicle o vehículo de propósito especial, sería la traducción en español, o SPV. Y bien, señor Martín, primera consulta. Bueno, ¿qué es el SPV? ¿Cómo se estructura? ¿Para qué se utiliza? Perfecto. Bueno, el SPV es, como su nombre lo indica, es un vehículo de propósito específico y existen en varios ámbitos. En el ámbito de las finanzas internacionales se refiere más que nada a un emisor de bonos cuyo propósito específico, en este caso, es financiar un proyecto de infraestructura en algún país, en este caso, por ejemplo, en Paraguay. Perfecto. Ese SPV puede tener la forma de una sociedad comercial o puede tener la forma de un fideicomiso, por ejemplo. Y esa SPV es la que va a securitizar los flujos futuros del proyecto en cuestión, en este caso en el ejemplo de Paraguay, mediante la emisión de bonos, y con el producido de esa emisión se le presta el dinero al contratista o directamente se compran los derechos de cobro que tiene el contratista frente al Estado. Perfecto. Esta sociedad, si se supone que, supongamos que una sociedad la que hace la SPV, ¿verdad? La que estructura el SPV. Puede ser una limited, es una corporation. ¿Cuál es la figura jurídica que se puede utilizar? Sí, se buscan siempre limitar la responsabilidad y que sean bankruptcy remote. Y normalmente son o sociedades comerciales o también fideicomisos, ¿no? Y desde allí se emiten los bonos para financiar proyectos de infraestructura. Perfecto. Ya que también menciona el fideicomiso, señor Martín, bueno, acá tenemos una placa. ¿Cómo se relaciona el SPV con el fideicomiso? Hay muchas similitudes, tal vez alguna también diferencia. Bueno, ¿cómo se entiende eso? Claro, la SPV puede tomar la forma de un fideicomiso o puede ser una sociedad comercial y a su vez tener un fideicomiso, que es un contrato en el cual un fideicomitente le cede un bien fideicomitido en propiedad a un fiduciario para que se lo administre, en beneficio de un tercero que es un beneficiario, ¿no? En este caso, bajo estas estructuras financieras internacionales, lo que se suele es tener una sociedad comercial que emite el bono, es el issuer, y después el activo subyacente o el collateral, la garantía para esa emisión del bono, la recibe un fideicomiso constituido por esta SPV. Perfecto, clarísimo. Una consulta acerca de lo que la experiencia que usted tiene en varios países, ¿verdad? ¿Esto cuándo se hace por primera vez en Colombia, por ejemplo, o en otros países que usted trabajó? Porque en Paraguay 2019 queda la chapa ya sellada, pero en el caso de otros países, ¿cómo fue? ¿Cómo fue evolucionando? Bueno, en Perú empezaron ya hace más de 10 años, bajo la ley de APP de ellos, y de hecho el sistema es
es bastante similar al nuestro, al de Paraguay. Okay. Ellos tienen los certificados de pago, ellos le llaman CR Pagos. Nosotros, bueno, ya lo vamos a ver, se llaman Sí. CROPS. Sí. Y bajo esquemas similares, donde también se securitizan flujos futuros de los contratos tanto en Colombia como en Perú, con SPVs constituidas en el extranjero, financiando en moneda dura. Normalmente estos proyectos se pueden financiar desde el extranjero porque los pagos del Estado hacia el contratista privado son en moneda dura, en dólares básicamente. Sí, sí. En cambio, otros países que también tienen mucha historia en PPPs, como Chile, en general no se han estructurado de esta manera, se estructuran más en moneda local y se financian de otra forma, con banca comercial local, que es bastante fuerte en el caso de Chile, o bien con fondos de pensión privados. Sí, por ejemplo, la moneda, yo sé que también hace esto, pues está muy desarrollada la moneda, evidentemente en Chile, ¿verdad? Que no podemos hacer lo mismo acá con IPS, por ejemplo, por el tema de la ley que no lo permite, pero un comentario al margen. ¿Qué más también, señor Martín? En el fideicomiso tenemos, bueno, un fideicomitente que es el que aporta el bien que luego entra en un patrimonio autónomo. Usted me corrige si hace falta. El fiduciario, que es el que controla, recibe esos bienes, bueno, tiene un mandato de ejecutar ese bien o realizar un tipo de pago o administración. Y el beneficiario final, que puede ser el que ha tomado un crédito y recibe un interés, o que recibe el pago del patrimonio autónomo en caso que no pague el fideicomitente que está obligándose, ¿verdad? Sobre el SPV, ¿hay elementos, figuras parecidas, señor Martín, o no? O sea, sí, claramente. El SPV se puede estructurar como una empresa de responsabilidad limitada o directamente como un fideicomiso. Y siempre hay un fideicomiso porque siempre se necesita un patrimonio autónomo, porque de manera de que sea, como decía, bankruptcy remote, que no pueda ser atacado por los acreedores de la casa matriz, por ejemplo. Entonces, lo que se busca es frizar esos activos, que son el activo subyacente para la emisión del bono. Entonces, clarísimo. sí o sí siempre hay un fideicomiso, ya sea que sea la propia SPV o que sea un contrato de fideicomiso armado para recibir este activo subyacente que son los pagos futuros, digamos. Clarísimo. Entonces, resumiendo así rápidamente, bueno, entonces yo estructuro un SPV donde hay que segregar un activo que queda a favor de el que está, digamos, arriesgando un capital, que vamos a hablarlo en un rato más, ¿verdad? Para este caso, bueno, financiar una obra, por ejemplo, ¿verdad? En caso de que no se pueda llegar a pagar, bueno, está ese activo que está segregado, que es exclusivo para honrar una obligación, ¿no? Sería así, ¿no? Claro, lo que se busca en realidad es que siempre, por supuesto, estos sistemas funcionan en países que tienen o son investment grade, o como el caso de Paraguay, que es casi investment grade y que tiene un muy buen track record de pagos, ¿no? O sea que en general lo que asumen como riesgo los financistas es el riesgo soberano de pago. O sea, ellos tienen esos títulos allí porque saben que Paraguay les va a pagar, al final del día les va a pagar cuando corresponda que tenga que pagarse. Brillante. Una aclaración nomás, en el caso de las obras públicas llave en mano que tenemos en Paraguay, el Tesoro va a ser frente a esos pagos, luego de terminada la obra, puede ser a través de cobro de impuestos, por supuesto, que se va nutriendo, o a través de préstamos que pueda recibir a través de bonos soberanos, o con banca multilateral, lo que fuere. En general, lo que son peajes son más bien para financiar proyectos donde, además de la obra, el privado va a tener también que ser responsable de la operación y mantenimiento posterior. Entonces, los peajes que se cobren van a ir directamente al contratista para financiar. ¿Sí? Con costo operativo, claro, para ellos. Perfecto. Entrando en detalle, mi querido. Primera parte de toda la estructura que estuvimos mostrando hace un minuto, ¿verdad? Antes de entrar al corte, ¿verdad? Los estructuradores de esta figura. Hablamos de un SPV, pero hace falta instituciones que hagan el financiamiento, que obtengan el capital, ¿no? Con reglas propias de ellos, ¿no? Acá tenemos ejemplos de, marcas ya reconocidas mundialmente, ¿verdad? JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, el Citicorp, el UBS. ¿Qué podemos decir de estas instituciones, mi querido Martín? Bueno, primero que las SPVs, como hablábamos antes, son vehículos constituidos por estos señores que estructuran estos financiamientos. Son vehículos huérfanos, pero que los que constituyen y estructuran son las grandes bancas de inversión de Estados Unidos. Generalmente van por tickets grandes, no van por proyectos de menos de 100, 150 millones de dólares.
Por eso en Paraguay tenemos muchos proyectos, teníamos sobre todo proyectos muy grandes, y por eso despertó el interés de este tipo de monstruos de Estados Unidos, ¿no? Brillante. Esta banca de inversión, Estructura, es la que organiza la emisión, consigue los inversores, a veces inclusive hasta son underwriters, es decir, que compran toda la emisión primero y después se la venden a los inversores finales, digamos. Buen tema, underwriting para otro día, por cierto. También hacen los roadshows, también ellos hacen todo, Claro. ¿verdad? Perfecto. Entonces, para tener en cuenta, bueno, ellos son los que estructuran, ellos son los que deciden el vehículo se va a utilizar, ¿verdad? Tiene un ticket mínimo de, sería 100 millones, señor Martín. Sí, en general a estos monstruos no los moves por menos de 100 millones de dólares. Lo que le comentaba antes de entrar al aire, ¿se acuerda lo que comenté? Sí. Era muy por debajo ese valor, así que evidentemente no. Fue una reunión nada más. Bien. Y además buscan, por supuesto, que sean proyectos que se paguen en moneda dura para no tener riesgo de tipo de cambio. Cambiario, sí. Entonces, por eso los proyectos de Paraguay machearon muy bien con lo que fue la banca de inversión con lo que es la banca de inversión de Estados Unidos, ¿no? Brillante. Ahora, estos estructuradores deciden también, aparte del vehículo, también la jurisdicción. ¿Es así? ¿O suele ser así? Sí, sí, claro. Ellos, de acuerdo a eficiencias desde el punto de vista societario o desde el punto de vista impositivo o de costos, etcétera, de transacción, normalmente eligen alguna de estas jurisdicciones u otras para constituir estos emisores de los bonos. 2 semanas atrás hablamos con un proyectista que obtuvo fondos de Dubái y él hablaba acá en el set, ¿verdad? Que bueno, la estrategia así fue abrir una empresa en Delaware porque Delaware trae varios tipos de beneficios y también es bien visto para los inversores de Dubái, por ejemplo, ¿verdad? Por un tema que usted acaba de mencionar. Tenemos Panamá, Bahamas, Caimán. ¿Y qué se puede decir así en qué se diferencia depende de cada tipo de jurisdicción, señor Martín, o básicamente son muy parecidas cada una? Son parecidas. Delaware, por ejemplo, es famosa por el tema societario, que tiene mucha flexibilidad. En ese sentido resuelve bastantes cuestiones que en otras jurisdicciones pueden ser más rígidas o de mayores trámites o de aprobaciones y demás. Creo que Caimán y Bahamas por ahí va más por el lado impositivo. En ese sentido, bueno, hay que ver, cada estructurador tiene su propia visión, su propia estrategia y sus propios asesores. Hoy justamente me escribía un seguidor del programa, Martín Isaurralde, que suele ver el programa también. Él inscribió su empresa, dice, en Estonia en 5 minutos. Le costó 2.500 euros medio. Claro. Todo electrónico. Bueno, no llegamos a eso todavía acá, ¿verdad? Pero cómo está evolucionando el mundo. Increíble. Sí. Increíble. Perfecto. A ver, algo más también. El dueño de casa, el dueño del sistema, vamos a decir, ¿verdad? La SEC, la Bolsa de Valores de Estados Unidos, ¿verdad? Si bien no es un tema que ustedes lo manejan directamente, si no lo hizo los partners de ustedes, ¿verdad? Solamente quería recalcar esto, señor Martín, también que está siguiendo el programa esta noche, ¿verdad? Evidentemente, hay que tener un partner bueno, que esté asentado en Estados Unidos, que conozca justamente estas regulaciones. Yo haciendo un poco de chequeo del background de esta figura, bueno, saltaban estas 2 figuras, ¿verdad? La regla 144A y la regulación S. Estuve leyendo la página web de la SEC, bastante extenso, muy interesante, ¿verdad? Pero en general, ¿qué se puede resumir estas 2 figuras, querido Martín? Sí, son las figuras que se utilizan para este tipo de financiamiento internacional de proyecto. Básicamente lo que se busca es hacer una colocación privada y no pública bajo lo que es la órbita de la SEC, pero sin tener que registrarse en la SEC. Okay. Que la SEC es en realidad como la CNB de Paraguay, sí, ¿no? Tal cual. Es el regulador. Y registrarse en la SEC tiene un montón de controles, de obligaciones de información periódica, financiera, etcétera, que son muy tediosos y generalmente, si se puede evitar para no estadounidenses, se puede apelar a este tipo de colocación privada. Brillante. También tiene menores costos de transacción respecto a lo que es una colocación pública. Y finalmente, la información financiera para la emisión no es obligatoria. Okay. Obviamente que los inversores no van a invertir en estos instrumentos si no tienen toda la información que se precisa. Por supuesto. Por ejemplo, en el caso de Paraguay está el tema de bioceánico u otros proyectos. Se necesita siempre tratar de hacer un disclosure lo más grande posible para que los inversores tengan un conocimiento del proyecto. Pero no es una obligación bajo estas normas, sino que es más bien una posibilidad que tiene el issuer, el emisor, de ofrecerle esto a los... Y además también para ver
de alguna manera para saber qué información se necesita sin tener que seguir toda la normativa SEC. Brillante. Y cuándo se necesita. O sea, uno también puede elegir el cuándo, ¿no? Haciendo un poco de analogía, pero acercando las distancias, ¿verdad? Acá en Paraguay la CNE estipula lo que tiene que tener un prospecto de emisión, ¿verdad? Pero hay una excepción muy importante que reduce casi al 20% lo que, la información que hace falta si el emisor es un ente municipal, por ejemplo. O sea, me tocó también trabajar en un momento con estructuraciones de municipalidades y me acuerdo que era bastante rápido y también muy, digamos, corto lo que había que presentar y más rápido al salir, ¿verdad? Pero bueno, una analogía. En fin. Y la gente que está mirando, bueno, busquen Rule 144A o regla 144A o regulación S. Acá están los prints que saqué también de la SEC. Está toda la información ahí si uno quiere realmente leer, aprender, por lo menos, bueno, desde el punto de vista, bueno, de la curiosidad para empezar, bueno, muy interesante. Está todo hoy en día en la web, básicamente, de los entes reguladores. Y bien, otro elemento también, señor Martín, que usted le decía también antes de empezar el programa, que es como la piedra angular de todo SPV, ¿verdad? Si esto no existe, evidentemente no va a existir posiblemente un SPV, que es, bueno, el colateral. Si pueden hablar un poquito sobre esta figura. Sí, perfecto. Es como vos decís, el CROP, o Certificado de Reconocimiento de Pago, que es una figura también que existe en Perú, en Panamá, en Colombia, inclusive en Argentina, con otros nombres. Son... Digamos, es de alguna manera lo central en todo este tipo de financiamiento. O sea, el CROP es, cada vez que uno termina un tramo, en el caso de Paraguay tienen que ser tramos utilizables, por ejemplo, un pedazo de una ruta, el Estado emite un título de pago que es fijo, es una obligación incondicional e irrevocable de pago del Estado, autónoma del contrato, es decir, que si yo no termino la obra, los CROPs que ya se vengaron por los tramos que ya se terminaron de obra, quedaron fijos y no se pueden tocar y no se pueden deducir, por ejemplo, por multas, no se pueden restar multas de ese CROP. Okay. Entonces, eso es lo que toman los financistas internacionales, básicamente como si fuese un título del Estado, un bono soberano, porque además es una obligación de pago que además tiene garantía soberana el CROP, y es deuda pública externa. Está obligado al Estado a pagar, lo va a pagar. Exactamente. Tiene que pagar. Y estamos siempre hablando además bajo la ley 5074, que es la ley de llave en mano, que establece ya por ley todas estas características. Y estas características son las que miran los financistas para decir, bueno, sí, yo con ese colateral o con ese activo subyacente estoy dispuesto a asumir este riesgo soberano de Paraguay y emitir un bono para financiar a un consorcio constructor en un proyecto en Paraguay. Brillante, clarísimo. También, señor Martín, otro elemento también importante de todo esto, ya que estamos hablando de mercados internacionales, grandes ligas. Bueno, tenemos estas calificadoras de riesgo que son las más importantes, las que ponen calificación a empresas, también a gobiernos soberanos, ¿verdad? Y bueno, ¿cuál es el rol de estas instituciones, señor Martín? Sí, el rol de las calificadoras de rating es fundamental para que finalmente los inversores, que son los que compran estos títulos, estos bonos emitidos en Nueva York o donde sea, se animen y tengan un confort de que hay un sello de calidad detrás de esta emisión. Brillante. Lo que buscan estas agencias de rating para darle un buen rating a una emisión es que sea un proyecto, por supuesto, sólido, bien estructurado, que el contratista sea un contratista que pueda enfrentar ese tipo de obra, ¿sí? En tiempo y forma, porque además acá es muy importante lo en tiempo y forma, a diferencia de una obra pública tradicional, donde de alguna manera hay muchos retrasos porque las obras a veces se demoran, tienen problemas y demás, tienen problemas de todo tipo, y si el gobierno no paga, el contratista puede frenar la obra porque se va pagando por avance de obra mensual. En este caso no, en este caso es muy importante que las obras se terminen en tiempo y forma tal como está estipulado desde el principio, ¿no? Por eso se llama llave en mano. Y las agencias de rating suelen dar buenos ratings cuando el contratista es bueno, el proyecto es bueno y el pagador, que en este caso es el Estado paraguayo, es bueno. Entonces, por eso miran que los CROPs sean deuda pública externa, que sean pagos fijos, que no tengan deducciones de ningún tipo. Y ahí es donde estas agencias de rating dan rating generalmente, en el caso de Paraguay, pueden dar un rating igual que el soberano paraguayo. Brillante. Y hasta hoy no hubo ni un caso, creo, de retraso del gobierno paraguayo, ni un tipo de pago de ticket, cupón de interés, ni nada. No hay ningún tipo de... Exactamente. Estos proyectos son nuevos para Paraguay, tanto lo que son bajo lo que es llave en mano,
como APPs. Estamos recién empezando con nuestras primeras experiencias, Ujú. pero el mercado internacional está leyendo muy bien a Paraguay, ¿no? Tenemos el ejemplo de Bioceánico, donde el mercado ha acompañado Sí. esto y con una muy buena tasa de financiamiento, ¿no? Ya lo tocamos eso en breve. Brillante. Si usted tiene que decir, digamos, 2 o 3 personas del gobierno que ha, digamos, impulsado a la innovación financiera, ¿a quién usted le podría mencionar? Gente que capaz ya no está más, ¿verdad? Pero en su momento estuvo y dijo, sí, esto hay que hacer, hagámoslo. Buena pregunta. Facundo Salinas, de Hacienda, Ujú, tipo brillante. Eh, por supuesto, el ministro de Hacienda ujú. también. Y, después tenemos personas que trabajan en la DIPE, que es la Dirección de Proyectos Estratégicos, que es la que se encarga de todo este tipo de proyectos, ¿no? Ok. Hay varios, ahí no quiero nombrarlos No, bien, por pero olvidarme de alguno. no, como pero hay que Jorge mencionar también Aricoche. la gente que en general, ¿verdad? Lo que le han sido parte, porque hay que entenderse también que por más que tengamos sector privado, bueno, calificado, quiere innovar, ¿verdad? Si no hay acompañamiento del Estado, yo creo que se queda en la intención, ¿verdad? Eh, este concepto per se se inicia hace cuántos años aproximadamente. ¿Usted cuándo escuchó que, o acá en el mercado se empezó a hablar de este proyecto, este anhelo de conseguir lo que ustedes consiguieron ahora? ¿En qué año comenzó esto? Bueno, sí, o sea, empezamos a trabajar en estos proyectos con el gobierno anterior. Empezó la ley, se dictó en 2013, ambas leyes, la de APP y la de llave en mano. Sí, recuerdo. Y en 2014, 2015 empezaron a salir los primeros pliegos. 2016 se adjudicó Ruta 2 y 7 y varios de estos proyectos grandes. 2018 se adjudicó Bioceánico. Ujú. En 2017 se adjudicó Naranjal. Es decir, que son procesos largos, pero Paraguay, si uno lo compara con Chile, cuando empezó con el sistema de concesiones, o con Perú, cuando empezó con las concesiones y las APPs, la verdad que Paraguay, si bien tuvimos problemas y Ujú. todos los proyectos se demoran siempre, más siendo algo nuevo, Ujú. que es desconocido para el sector público paraguayo, la verdad que Paraguay fue muy rápido en sacar los Qué proyectos de bueno, la calle. Y qué además bueno. sacó buenos proyectos, por eso despertó el interés de todos estos estructuradores que mencionábamos antes, ¿no? Yo recuerdo cuando empezaba el gobierno de Mario Abdo y hice la comitiva de, a ver, estuvo Benigno, estuvo el señor Cantero, estuvo Mario Abdo evidentemente, ¿verdad? Y hablaba con estos gigantes de Nueva York que decía que no solamente queremos que ustedes pongan capital para los bonos soberanos, sino que también pongan capital para proyectos. Y bueno, se está dando. Brillante. Una cosa más también, y vamos ya cerrando el segundo bloque, señor Martín, acerca de, bueno, que hay que tener en cuenta desde el punto de vista yo empresario acá en Paraguay o yo consorcio, ¿verdad? Tener buenos advisors, bueno, de calidad, digamos, internacional, una buena auditora, aplicar las normas NIF, el estudio jurídico como de que usted es parte, también la contraparte internacional también, que tiene que haber un abogado también de la casa, bueno, que maneje lo que son las regulaciones americanas y también del Estado, donde está circunscrito, digamos, usted mencionaba Nueva York, el Estado de Nueva York, ¿no? Ujú. ¿Qué más se puede agregar, señor? Y la parte técnica falta aquí, Ujú. el ingeniero independiente que es contratado por los financistas para controlar que los hitos de obra se vayan cumpliendo Ok. en tiempo y forma, porque si no, no desembolsan sus... Es una especie de síndico versión el ingeniero, vamos a Claro, decir. exactamente. Una cosa más que me estoy acordando. ¿Se aplica en estas estructuras la figura del dispute board? ¿Está eso Sí, estipulado o no? totalmente. Tenemos en la mayoría de los proyectos de Paraguay, bajo normas de la ICC, de la Cámara de Comercio Internacional, Ujú. tanto para APPs, como lo estamos viendo, como también para la ley de llave en mano. Tenemos también inclusive, Brillante. antes de llegar al Dispute Board, tenemos un mecanismo de solución de negociaciones directas, paneles técnicos, que eso está muy bueno, sobre todo en la Ujú. APP. Ujú. En la ley de APP tenemos paneles técnicos, que es generalmente un ingeniero, un economista y un abogado, que deciden sobre la cuestión, siempre y cuando no sea puramente de derecho, ¿no? Brillante. Y después el arbitraje. Qué bueno. Y para la gente que está mirando, señor Martín, ¿cómo se puede conceptuar así rápidamente lo que es un dispute board? Para la gente, bueno, comprende la figura. Bueno, los dispute boards son en lugar de ir, cuando uno tiene un diferendo con su contraparte, en lugar de ir a la justicia, digamos, a un juez que solucione el diferendo, Ujú. se constituye en general ad hoc un dispute board, o sea, generalmente puede ser 1 o 3 árbitros. Ujú. Cuando son 3, generalmente cada una de las partes designa un árbitro y el tercero, que es el que preside el arbitraje, Ujú. es designado por ambos árbitros ya designados por cada parte. Tienen plazos mucho más cortos
y además más técnicos en cuanto a su entendimiento para decidir y resolver el diferendo. Y en general en costos pueden ser inclusive, como son más cortos, uno puede incurrir en menos costos que en un juicio largo que puede durar 10 años hasta la Corte Suprema y demás. Sí. Es importante que los fallos sean inapelables, que no hayan muchas puertas de salida de lo que es el laudo arbitral. Sí. Y generalmente lo que estamos viendo es que se trata de circunscribir el dispute board bajo alguna arbitraje internacional o alguna cámara internacional como El ICC, un CITRAL o varias. Sí, sí. En el caso de, hay otros APPs, como por ejemplo en Chile, directamente el dispute board no está regido por ninguna de estas cámaras internacionales. Okay. Y excelente saber eso. Me gusta cómo se está en serio sofisticando más la estructura de contratos así en Paraguay. Brillante. Bien, una cosa más también muy importante es lo siguiente, usted lo mencionaba también esta mañana también antes de entrar al programa. Estas tres figuras y bueno, aparte del concepto, señor Martín, riesgos, costos, el time to market y los plazos que pueden utilizarse para financiarse, si puede explicar un poquito. Sí, bueno, en el caso de la obra pública, el Estado retiene la mayoría de los riesgos y le va pagando a la contratista, a la constructora, a medida que avanza la obra, generalmente mediante certificados de avance mensual, ¿no? Okay. En cambio, en lo que es obra pública llave en mano, no se paga por avance mensual, sino que una vez que se termina la obra completa, generalmente hay un plazo de gracia y después se paga en cuotas que pueden ser semestrales por 10 o 15 años de acuerdo a cada proyecto, ¿no? Y es su método de financiamiento el que ganó la concesión, ¿verdad? Exactamente. Asume todo el financiamiento. Muchas veces se suele decir que son más caros estos proyectos que una obra pública tradicional pagada con los impuestos de los ciudadanos o con financiamiento que pueda conseguir el Estado, pero la verdad que no son comparables porque en un caso el Estado, la obra pública, retiene todos estos riesgos, en cambio en el caso de la obra pública con financiamiento o llave en mano, está transfiriendo gran parte de estos riesgos, la mayoría de estos riesgos, al privado. Entonces hay una prima de riesgo que el privado cobra por eso. Entonces, lo mismo pasa con las APPs. O sea, la APP, el contratista no cobra a medida que avanza la obra, sino que cobra después de terminada la obra, que puede ser ya sea por los pagos de los usuarios, peajes si fuese una ruta. A su vez pueden haber pagos por disponibilidad del Estado, pero que generalmente se pagan después de terminar la obra. Con lo cual, de nuevo, tenemos el tema de riesgo. O sea, es el privado que está asumiendo riesgo de construcción, riesgo de pago y todos los riesgos demás, los riesgos financieros y demás. Por eso es que son más caras estos proyectos. Brillante. Y respecto al time to market, el tiempo que tarda en reestructurar en sí y salir, digamos, el contrato, ¿qué tan rápido es? No, estos proyectos tienen muchas complejidades desde el punto de vista técnico, como cualquier obra, pero además también financiero, legal, etcétera, que hace que los estados se tomen su tiempo antes de sacar estos proyectos. Además, como decíamos, como se suelen percibir y que pueden ser proyectos más caros, pero que son mejores, digamos, para el Estado, cuando encuentra un proyecto que realmente amerita hacerlo vía esta modalidad de contratación, ya sea llave en mano o PPP, para llegar a esa conclusión, primero hay que hacer un montón de estudios, como valor por dinero, cuantitativo y cualitativo, para determinar si es mejor la opción de obra pública o la opción de inversión privada. Y después también el costo de la opera pública. Porque puede ser que uno llegue a la conclusión, ¿sabes qué? Aún con la transferencia de riesgos, a mí me conviene hacer una obra pública. Si uno después de hacer el valor por dinero, puede llegar a esa conclusión de que la obra pública es mejor o más barata y más eficiente que ir por el lado de las PPP, porque realmente no se consigue una eficiencia que amerite ir por el lado de la PPP. Ahora bien, o 50-74. Ahora bien, ¿qué pasa con la espera pública? Porque es muy probable que si el Estado va a afrontar la obra pública, tiene que tener fondos en el Tesoro Nacional para afrontarla. Y si no los tiene, quizás haciendo un análisis con Hacienda y demás, dice, mira, dentro de 5 años vamos a tener el presupuesto que necesitamos para esa obra pública. Pero en 5 años no podemos, porque 5 años perdemos mucho dinero como Estado, pues se pueden perder a dar costos logísticos para trasladar, por ejemplo, granos hacia un puerto, porque no se hizo la obra, costos también más sociales, de dejar no conectadas ciertas poblaciones, si no se hizo la obra. Entonces, todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta también para estar comparando
situaciones comparables, digamos, ¿no? Porque si no estaríamos comparando peras con bananas. Clarísimo. Y eso es fundamental en estos análisis. Valor por dinero y costo de la espera pública. Con el costo de la espera pública uno se puede dar cuenta cuál es el monto adicional que habría que agregarle a la obra pública. Y ahí sí, si sigue siendo más barato, la obra pública será la modalidad. Brillante. Y todo lo que, bueno, representa la estructuración. Y ya, bueno, lastimosamente cerrando. Señor Martín, ¿qué se viene ahora en Paraguay respecto a proyectos de infraestructura con esto que creo, como yo dije, es un hito? ¿Qué se viene? Paraguay, yo creo que ha tomado una muy buena decisión en el sentido de sacar ahora proyectos un poco más pequeños, proyectos de 100, 150 millones de dólares, en términos de proyectos viales, proyectos de líneas de transmisión, más, si se quiere, accesibles al mercado local, tanto de constructoras como también de financistas. Cada vez hay más interés en financiar estos proyectos de la banca local o bien por emisiones de bonos en la BBPAS, así que me parece que en ese sentido es una buena decisión. Que no todos los proyectos sean de 500 millones de dólares. Sin duda, muchos de ellos van a seguir estando en ese rango. Me parece bien seguir estructurando este tipo de proyectos, ya sea bajo ley de APP o de llave en mano, de manera de que Paraguay, su tesoro es limitado, digamos, no puede afrontar todo este tipo de proyectos simplemente como una obra pública tradicional, y necesitamos ir cerrando la brecha y el déficit que hay de infraestructura rápidamente, y para eso hay que encarar todo tipo de proyectos. Y para eso necesitamos no solamente que se financien vía inversión pública, sino también con inversiones privadas. Por eso me parece que en ese sentido se está haciendo un buen trabajo y buenos esfuerzos de parte del gobierno para sacar proyectos que sean atractivos. Sobre todo también hay que aprovechar el gran éxito que tuvo Bioceánico, ¿no? Justamente solo quiero mencionar, ya para ir cerrando el programa, que para mí es un milestone, o sea, un hito realmente lo que se consiguió. Hacer justamente aplicar la fibra que hablaba el señor Martín en todo el programa. El SPV ha aplicado un proyecto específico que es, bueno, un tramo de la bioceánica que acá, bueno, recordarán este mapa que, bueno, que fue noticia hace varios años, estuvo siempre en lo que es una esperanza desarrollar el Chaco y unir también a Paraguay con los dos océanos, ya que somos mediterráneos. Y bueno, Camino Peralta a la zona de Loma Plata, la zona de las 3 cooperativas más importantes de producción del Chaco, ¿verdad? Y bueno, utilizó justamente esta figura que mencionaba el señor Martín hoy, ¿verdad? Les felicito, en serio, o sea, me encanta poder tener la posibilidad de tener invitados como usted acá en el piso. Gracias. Porque son gente que realmente cambia, dejan una marca. Les felicito, en serio, a usted, a todo el equipo de Game Major, a todo también el equipo de demás estudios que fueron parte que para mí es algo increíble. Yo en realidad felicito a Paraguay por haber logrado atraer semejante interés de parte del mercado internacional con tasas. El Bioceánico, bueno, esto es público, se financió el bono que se emitió hace ya un mes, se financió tasas de 5,3%, eso es 120 puntos básicos por encima del bono soberano paraguayo. Sí. Perú se está financiando para bonos de proyecto arriba de 150 puntos básicos sobre el soberano peruano. Imagínense el éxito de Paraguay sin ser todavía investment grade. Así que en ese sentido me parece que es un buen momento para aprovechar este tipo de herramientas. Encima tuvieron overbooking, tengo entendido también, ¿no? El triple. O sea, exactamente. No, fue un éxito fantástico. Después se tuvo... La verdad que este tipo de financiamientos hay que aprovecharlos, porque no siempre se dan. Paraguay no siempre va a estar en este tipo de tasas. De alguna manera, por eso yo también hacía hincapié, perfecto, que se haga obra pública, que se emitan bonos soberanos, que con banca multilateral también, pero no dejemos de aprovechar estas tasas tan interesantes para infraestructura pública. Brillante. En manos de privados también. Brillante. Y bien, bueno, ¿qué más puedo decir, señor? Muy agradecido, en serio, por tenerlo acá esta noche. Se ha aprendido mucho, dio mucha luz sobre un tema que yo invito a la gente que investigue, que aprenda más, y a la gente que tiene empresas que tienen que ver con lo que son las constructoras, ¿verdad? Lo digo directamente, ¿verdad? Empiecen ya a interesarse en lo que es el mercado del norte en Estados Unidos, porque ahí están los grandes financistas que quieren conocernos, pero también hay que adecuarse de aquí para lo que son los requerimientos de allá. Y bueno, diversificar la fuente de financiamiento, ¿verdad? Tenemos acá un ejemplo vivo, actual, de lo que se hizo de Paraguay a Nueva York, de Nueva York a Paraguay.
Y bueno, ahora basta netamente ya replicar eso, ya tenemos la experiencia, el know-how, una jurisprudencia también, si se puede decir. Y bien, gracias de vuelta a la gente por seguir el programa esta noche. Y bueno, gracias Martín de vuelta por estar así. Muchas gracias, Stan, por la invitación. Hasta la próxima. Y será hasta la próxima y bueno, que descansen, buenas noches y nos vemos en 7 días. ¿Sí? Bye.